La historia comienza con un pastor llamado Thomas M. Secord en su iglesia, que escribe una carta a su hermano mayor, que está en las fuerzas especiales. Llega una mujer llamada Jenny que pide ayuda a Thomas para escapar de un gángster llamado Rev, que trabaja para el alcalde corrupto. Thomas le asegura a Jenny que la ayudará al día siguiente y le aconseja que regrese a casa porque es tarde. Sin embargo, antes de que Jenny se vaya, Rev y su banda la ven con Thomas. Al malinterpretar la situación, creen que Thomas está insinuándose a Jenny, que es la novia de Rev. Rev, furioso, ataca brutalmente a Thomas y prende fuego a la iglesia, quemando vivo a Thomas. Se descubre que Rev había planeado matar a Thomas por orden del alcalde, que no soportaba las frecuentes críticas de Thomas a su administración. Unos meses después, James, el hermano mayor de Thomas, un oficial de las fuerzas especiales, regresa a la ciudad después de servir en el ejército. A su llegada, presencia como un grupo de vaqueros acosa a un joven negro sin motivo alguno. Indignado por la injusticia, James interviene y asusta a los vaqueros disparando a una de sus gorras. Después de salvar al joven, James se dirige a un bar para relajarse. Por casualidad, la banda de Rev también está en el bar y se sorprende al ver a James de nuevo en la ciudad. Mientras James pide una bebida, un hombre de mediana edad al que no reconoce intenta provocarlo. James acaba agrediendo al hombre. Más tarde, James se presenta como el hermano mayor de Thomas y pregunta dónde está la iglesia en la que trabajaba Thomas. Rev, tras enterarse de la vuelta de James, informa inmediatamente al alcalde Pierce. El alcalde encargó a Rev que vigilara a James y se asegurara de que los soldados no descubrieran que habían matado a Thomas. Después de reunirse con Rev, el alcalde Pierce se dirigió a una mina donde, desde el comienzo de su mandato, había estado contrabandeando armas ilegales y comerciando con varias bandas. Además de vender estas armas, Pierce había conservado algunas para preparar un golpe de estado contra el presidente. Mientras tanto, James llegó a la iglesia quemada y se encontró con una mujer llamada Melissa Collins. Solía enseñar a los niños a leer la Biblia, continuando la obra de Thomas después de su muerte. Cuando James preguntó dónde estaba su hermano, Melissa lo llevó a la tumba de Thomas. Frente a la tumba, James se sintió abrumado por la incredulidad y quiso saber más sobre la muerte de su hermano. Melissa le revela todo lo que sabe, incluido el sospechoso de que el alcalde Pierce pudo haber provocado deliberadamente el incendio de la iglesia para matar a Thomas. Thomas había criticado abiertamente al gobierno por permitir que la banda de Rev aterrorizara a civiles inocentes. Decidido a descubrir la verdad y buscar justicia para su hermano, James decide investigar la muerte de Thomas. Como no tiene dónde quedarse, Melissa le ofrece alojamiento temporal en su casa. Cuando llega a casa de Melissa, James es recibido calurosamente por su padre, Stratton Collins. Durante la comida, James, Melissa y Stratton discutieron las sospechosas circunstancias de la muerte de Thomas, y observaron que, a pesar de los rumores sobre la muerte de Thomas debido a la embriaguez y al abandono de las velas, la verdad parecía mucho más siniestra. Melissa sospechaba que Pierce y Rev eran responsables de la muerte del sacerdote. Por desgracia, nadie en la ciudad se atrevía a oponerse a estos influyentes individuos, por temor a correr la misma suerte que Thomas. En otro momento, Melissa le entregó a James una caja que contenía fotos de la infancia del sacerdote Thomas. James agradece a Melissa que haya guardado los objetos de su hermano menor. Al darse cuenta de la tristeza de Melissa, James le preguntó a su padre Stratton qué le preocupaba. Stratton reveló que Melissa había perdido recientemente a su marido y a su hijo. Después de enterarse, James sintió una profunda compasión por Melissa y se preocupó por su bienestar. Esa noche, James leyó el diario de Thomas, que relataba los crímenes cometidos por Pierce y su banda contra la población de la ciudad. También encontró un mapa que indicaba el lugar donde Pierce contrabandeaba armas ilegales. Al día siguiente, James fue a la ciudad para investigar la muerte de Thomas, donde vio a los miembros de la banda de Rev acosando a un hombre llamado Benjamin. Sin pensárselo dos veces, James sacó la pistola para defender a Benjamin. Más tarde, hablando con Benjamin, James descubrió que era el padre del joven al que había salvado anteriormente. Agradecido, Benjamin se ofreció a cuidar gratis de un caballo que James quería dejarle. James insistió en pagarle a Benjamin porque creía que Benjamin debía ser recompensado por su arduo trabajo. Poco después, James fue a un bar para encontrarse con alguien, pero notó que los miembros de la banda de Rev estaban acosando a los habitantes de la ciudad. Decidió intervenir y detener la prepotencia. James intenta resolver la situación sin usar su arma, simplemente diciéndoles a los hombres de Rev que abandonen el bar. Después de alejar con éxito a los miembros de la banda, James se encuentra con el capitán Lewis, un colega de las fuerzas especiales que lo estaba esperando. Durante su conversación, se revela que Lewis había enviado a James a ocuparse de un problema de gánsteres en la ciudad. Lewis también le pidió a James que reuniera pruebas de los crímenes cometidos por Pierce y el reverendo, ya que no podían arrestarlos legalmente sin pruebas sólidas. Mientras tanto, el reverendo denunció la intromisión de James en su intento de extorsión,
lo que llevó a Pierce a dar instrucciones al reverendo para que enviara a 2 de sus hombres a vigilar a James y comprender sus intenciones sobre su presencia en la ciudad. En otra ocasión, James se reunió con Melissa para darle una copia de un mapa que mostraba la ubicación de la mina de Pierce. Tenía la intención de buscar la mina por su cuenta y le dijo que le diera una copia del mapa a Louis si no volvía a visitarla al cabo de un tiempo. Al final, James llegó al lugar donde estaba Pierce y se sorprendió al encontrar armas ilegales y dinero robado escondidos por el alcalde corrupto. Por desgracia, algunos guardias de Pierce se dieron cuenta de su presencia y tuvo que rechazarlos. James decidió volver a la ciudad, después de haber confirmado que Pierce utilizaba el lugar para ocultar sus ganancias delictivas. Cuando James llegó a la ciudad, se encontró con Melissa, que estaba muy preocupada por él. Lo abrazó con fuerza, aliviada de que estuviera a salvo. James le contó todo lo que había descubierto en la mina. Mientras tanto, Pierce y Rev discutían acaloradamente. Pierce reprochaba a Rev que no vigilara a James, que constantemente obstaculizaba los intentos de extorsión de la banda. Molesto, Rev pensó en secreto en disparar a Pierce, pero cambió de opinión cuando el alcalde corrupto perdonó los errores de Rev y le dio otra oportunidad para resolver el problema. Rev tenía que convencer a James de que se fuera de la ciudad, y si James se negaba, Rev haría creer que se trataba de un accidente y que había herido al hermano mayor de Thomas. Poco después, Rev recibió la noticia de los miembros de su banda de que algunos de ellos habían sido asesinados en el lugar donde se encontraba Pierce. Rev, que todavía estaba furioso por la reprimenda anterior de Pierce, se enfadó aún más cuando se enteró. Acabó disparando a los miembros de su propia banda por no vigilar a James. James fue entonces a ver a Louis para contarle lo que había descubierto en la mente de Pierce. Louis lamentó decir que no había pruebas suficientes para arrestar a Pierce y su banda, así que le pidió a James que encontrara una forma de vincular a Pierce con las actividades ilícitas de la mina. Una noche, James regresó a la ciudad y fue interceptado por Jenny, que afirmaba conocer los detalles de la muerte de Thomas. La mujer llevó a James a los establos de caballos para mantener su encuentro oculto de Rev y su banda, pero resultó ser una trampa. Rev y su banda estaban al acecho. Jenny se disculpó con James, explicando que Rev la había obligado a engañarlo. En los establos, Rev y su banda golpearon brutalmente a James y le ordenaron que abandonara la ciudad. Lo abandonaron después de dejarlo indefenso. Con las pocas fuerzas que le quedaban, James se dirigió a la casa de Melissa, gravemente herido. Melissa se ocupó de sus heridas y James tardó varios días en recuperarse. Durante su convalecencia, ayudó a Melissa a leer la Biblia a los habitantes de la ciudad. Mientras tanto, Pierce estaba molesto porque James no había abandonado la ciudad, así que encargó a Rev que hiciera de sheriff para retener legalmente a James, asegurándose de que ni siquiera los superiores militares de James pudieran intervenir. Sin demora, Rev, ahora sheriff, y sus hombres fueron a arrestar a James frente a la casa de Melissa, acusándolo injustamente de haber maltratado a Jenny. Rev pretendía encarcelar a James, que no podía oponer resistencia ya que Rev y su banda le apuntaban con pistolas. Rev ató las manos de James y lo arrastró por las calles de la ciudad hasta el lugar de la ejecución. Allí, James recibió cientos de golpes de palo delante de la gente de la ciudad. Melissa, que creía que James había sido acusado injustamente, suplicó a Pierce que lo liberara. Sin embargo, Pierce está decidido a que James sea castigado y rechaza su petición. Mientras tanto, Jenny, sintiéndose culpable por la suerte de James, decide huir de la ciudad. Mientras hacía las maletas, Rev descubrió su plan. Presa de la rabia, estranguló a Jenny hasta la muerte. Después de que James fuera azotado, Pierce ordenó a sus hombres que lo encarcelaran. Entonces buscó la ayuda de su padre Stratton para conseguir el apoyo de James. Aprovechando la influencia de Stratton, Melissa reunió rápidamente a un grupo de residentes, entre ellos Benjamin, dispuestos a ayudar a liberar a James. Les aseguró que sus esfuerzos serían útiles, ya que James podría ayudar a derrocar al gobierno corrupto de Pierce. Sin demora, Stratton y Benjamin se enfrentaron a los guardias de Rev en la prisión, pidiendo la llave de la celda de James. Como Rev tenía la llave, Benjamin tuvo que forzar la cerradura para liberar a James. Al mismo tiempo, Melissa se dirige a Louis y a su equipo para pedirles ayuda para salvar a James. Una vez de vuelta en la prisión de la ciudad, Pierce y Rev habían rodeado el lugar, obligando a James a rendirse una vez más para evitar que se hiciera daño a personas inocentes. Antes de rendirse, James pidió a Stratton y Benjamin que permanecieran vigilantes, porque los hombres de Pierce podrían atacar en cualquier momento. Cuando James salió del calabozo y estaba desarmado, Rev sacó a relucir la muerte de Thomas, lo que enfureció a James. Atacó a Rev, lo que desató una feroz lucha entre James y la banda de Rev. Mientras uno de los hombres de Rev estaba a punto de disparar a James por la espalda, Benjamin intentó intervenir, pero Rev lo golpeó trágicamente. Poco después, Louis y sus tropas llegan para detener el tiroteo en curso, arrestando a todos los miembros de la banda relacionados con los crímenes de Pierce y Rev. Por desgracia, los dos funcionarios corruptos de la ciudad lograron escapar.
James encargó a Louis que buscara a Pierce, que probablemente se escondía en la mina, mientras él se ponía a buscar a Rev, que fue encontrado frente a la iglesia que había incendiado anteriormente. Cuando Rev desafió a James, el hermano mayor del sacerdote al que había matado, James lo ignoró y le disparó. Mientras Rev se disponía a enfrentarse de nuevo a James, una gran cruz de madera de la iglesia cayó y golpeó mortalmente a Rev. Mientras tanto, Louis y sus tropas lograron arrestar a Pierce. Al final, James rindió homenaje a la tumba de Thomas colocando en ella una pequeña cruz de madera, se hizo cargo del hijo de Benjamin que había perdido a su padre y se despidió de Melissa, explicando su partida hacia el sur para luchar contra los líderes corruptos de otras ciudades.